Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Antes de comenzar quiero responder a una objeción que planteó la usuaria Marian Mateo en el video anterior, quien dijo que no se puede filmar una película sin clichés. Yo creo que el problema no son tanto los clichés en sí, sino los clichés mal usados. Hay modelos clásicos que se repiten. Borges habló de 4 historias y otros autores han llegado a decir que toda la literatura universal se compone de variaciones de un mismo argumento. Y por ejemplo, si uno compara Zombieland de 2007 con la gesta de Hanuman, eh, poema indio hacia el siglo VIII a.C., se da cuenta de que el argumento es prácticamente el mismo. Chico tímido se enamora de chica bonita es secuestrada por monstruos, chico tímido enamorado quiere ir a rescatar a la chica bonita y le pide ayuda a un amigo más fuerte. Este primero se niega, pero al ver que el chico tímido enamorado va a ir solo de todos modos y lo van a hacer papilla, se resigna a tener que ayudarlo. Juntos derrotan a los monstruos y rescatan a la chica bonita. Chica bonita se enamora del chico tímido que ha ido a rescatarla. Fin. ¿Tienen algo de malo esos modelos clásicos? No. Por algo son clásicos. Hay algo en esas historias que nos fascina, por lo que queremos seguir oyéndolas después de milenios. Lo que vuelve detestable un cliché es cuando es algo que surgió en una historia en algún momento y tenía un sentido en ese contexto y empezó a ser imitado sin sentido. Ese es el cliché que considero detestable. Decir que el macho es la versión masculina del strong female character es correcto, pero es un poco como decir que los Beatles imitaban a Oasis. El strong female character surgió como un spin-off del macho, básicamente como una forma de seguir robando con Conan el Bárbaro cuando ya no se esperaba que las secuelas recaudaran lo suficiente como para pagarle a Schwarzenegger. Sin contar el precedente del héroe del western, sin contar que en los 90 el macho se recicló como personaje de comedia, y sin contar que hubo un resurgir, por suerte breve, con 300, el macho fue un fenómeno casi exclusivo de los 80, duró 10 años. El macho se caracteriza por ser hipermasculino, tanto física como psicológicamente. Puede ser cortés con las mujeres, pero nunca se involucra emocionalmente con ellas. Tiene dos formas de sensibilidad que son tolerables. Una es llorar la muerte de un compañero asesinado y la otra es sentir simpatía por los niños. Esos son sus permitidos emocionales. Fuera de eso, su rango de emociones se reduce al desprecio y la bronca. Nunca demuestra otra emoción en pantalla. El problema fue que esa hipermasculinidad del macho, unida a que por lo general está divorciado, a que fue la mujer la que pidió el divorcio, y al hecho de que suele tratar a las mujeres con desdén, con notoria falta de interés, terminó provocando un efecto humorístico totalmente involuntario. Esa hipermasculinidad se empezó a interpretar como una sobrecompensación por una notoria falta de masculinidad en algún otro asunto. Y esto lo dice explícitamente el personaje de Lenina Huxley en El Demoledor. Visto a posteriori, el macho fue básicamente una catapulta que convirtió en estrellas de cine a unos cuantos malos actores musculosos. ¿Cómo duermes por la noche? Sobre un montón de dinero con muchas mujeres hermosas. Solo era curiosidad. Bien, este requiere primero explicar qué es un MacGuffin. El término fue acuñado por Alfred Hitchcock
Y el nombre se refiere a un chiste donde 4 hombres están sentados en un tren discutiendo acerca de un maletín cerrado que contiene un MacGuffin, sin que nunca se explique qué es un MacGuffin. El MacGuffin es un elemento en sí irrelevante, pero que pone en marcha la historia. Lo que sea el MacGuffin no importa. Importa que hay mucha gente dispuesta a matar y a morir por el MacGuffin. Hitchcock explica que en una película de espías, el MacGuffin es una lista de nombres o un plano. En una película policial es un arma o una carta comprometedora. En Pulp Fiction, el MacGuffin es convenientemente un maletín cuyo contenido nunca se muestra al público, lo cual es una referencia al chiste que dio origen al término. Ahora bien, cuando estaba pensando la trama de la Guerra de las Galaxias, George Lucas tuvo una idea muy interesante. ¿Qué tal si el MacGuffin es un personaje? La princesa Leia bien podría haberle dado a C-3PO un disquete, plano, pendrive o lo que sea, pero en cambio el MacGuffin es un carácter, el cual sabe que está en una misión importante y tiene un fuerte sentido del deber que lo lleva a cumplirla. El MacGuffin se convierte así en un héroe menor, cuyo personaje no tiene un desarrollo interesante, pero por lo menos vive algunas aventuras, añade algo de interés a la película. Ahora bien, imagínense una película protagonizada por Arturito. Confundir a un MacGuffin con un héroe o heroína es relativamente fácil, porque el MacGuffin es alguien muy importante para la trama. El problema es que la trama no es importante para el MacGuffin. El MacGuffin es indiferente a los hombres que están dispuestos a matar y a morir por él, porque estos no forman parte de su historia. El MacGuffin es, por definición, un elemento que en sí no tiene ninguna importancia. Y entonces, ¿por qué nos iba a importar a nosotros, a los espectadores, su historia? La reina aparece cuando alguien escribe una historia según el modelo David derrotando a Goliat, pero se le fue la mano y lo hizo a Goliat demasiado grande, y entonces no tiene un modo verosímil de que David lo derrote. Ahí es donde aparece la reina. La reina es un punto débil, absurdamente obvio o absurdamente débil, o las dos cosas. Los monstruos son como insectos sociales, y si matas a la reina, todos los demás dejan de luchar. Por cierto, los insectos sociales no hacen eso. Hay un solo extraterrestre que piensa, hay un solo dragón macho, y si lo matás, solo tenés que soportar a un montón de dragonas sexualmente insatisfechas merodeando por la Tierra durante algunos años, lo cual no parece ser un problema. Todos los escudos de fuerza se controlan desde una sola nave y si la derribás, todas las demás quedan indefensas. Esto es notoriamente inverosímil. ¿Cómo se supone que evolucionaron esos bichos? ¿Cómo no se extinguieron solos, sin ayuda? ¿Quién fue el extraterrestre idiota que aprobó esa estrategia defensiva? Me parece, no estoy seguro de esto, que el cliché de la reina surge de algunas películas de vampiros clase B, donde si matabas al vampiro o al hombre lobo original, todos los demás volvían a ser humanos. Por ejemplo, Campo de Batalla Los Ángeles no es ciertamente una gran película, pero los extraterrestres no son tan poderosos y se retiran cuando los derriban su puesto de mando, que es un punto débil realista que tiene todo ejército en cualquier lugar del universo. Eso me lo creo. No me creo estas reinas de extraterrestres similares a insectos sociales. Algunos le echan la culpa a Star Wars diciendo que el primer señor oscuro fue Darth Vader. De ningún modo. El primer señor oscuro fue el diablo. Lo que ocurrió
fue que un tal Joseph Campbell, de profesión antropólogo, escribió un libro llamado Un héroe con 1000 rostros, comparando seres e historias de distintas mitologías, clichés mitológicos, por así decirlo. A su vez, George Lucas tomó ese libro y sí fue el primero que lo usó para escribir el guión de una película de ciencia ficción. El problema con el Señor Oscuro es que es un villano demasiado poderoso, casi omnipotente. Entre sus rasgos tenemos, uno, se la pasa amenazando gente, o sea, sus relaciones públicas dejan bastante que desear. Dos, es bastante claro en su maldad, no parece tener concepto de lo que se llama propaganda. Su reino se llama Imperio del Mal, viste de negro. Tres, tiene poderes mágicos. 4, tiene un montón de secuaces que luchan por él, generalmente no se explica por qué, si es tan malo. Y 5, su muerte resulta necesariamente insatisfactoria, porque al ser casi omnipotente, no nos creemos que alguien pueda matarlo. Y resulta que hay un solo elemento mágico que sí puede matarlo, o solo una persona, o simplemente después de que nos han dicho por 3 películas que el Señor Oscuro es invulnerable hasta las bombas atómicas, el héroe va y lo clava en un pinche como churrasco de croto. De dónde haya salido el Señor Oscuro, realmente es un personaje que detesto. James Bond, le guste a uno o no, ha dejado su marca en el cine. Y no solo me refiero al cine pochoclero. Películas como Promesas del Este o Siriana, que muestran el espionaje de modo realista, serían imposibles si James Bond no hubiera existido. Para desmitificar el espionaje es necesario que haya un mito. Pero James Bond también nos dejó un cliché abominable, el villano sofisticado. Y lo cierto es que este carácter en las películas de James Bond tiene sentido. Tenemos a todos estos comunistas sumamente refinados, sumamente aristocráticos, el doctor No, Kronsteen, y nos damos cuenta de que no son comunes. Son gente que claramente le importa un bledo la lucha del proletariado, lo que sea. Están usando una causa política y a la vez siendo usados por ella para sus propios fines. Son gente que no es de fiar ni para su propio bando. Esto tiene sentido. Y de hecho en las películas recientes, James Bond el que se ha vuelto un poco rudo, un poco rústico, lo cual me parece que no tiene sentido. James Bond es capitalista. Es razonable que sea un dandy. Y el villano sofisticado simplemente ya no tiene razón de ser. En algún momento un montón de gente empezó a imitar a los villanos sofisticados de James Bond y es simplemente un cliché más. Bueno, creo que el nombre casi explica solo por qué este carácter es aborrecible. Es un héroe de una sola línea. Realmente no hay mucho que decir del héroe de una sola línea, salvo que lo odio. Lo mismo que a su hermano malvado, el villano que explica todo el plan a su víctima antes de asesinarla. En algún momento en la historia del cine, que el héroe tenga que decir algo cool antes de cargarse al villano, dejó de ser una opción y pasó a ser una obligación. Y algo curioso es que el personaje de John Connor en Terminator, que básicamente es el que le da clase de cómo decir algo cool a Schwarzenegger, no recuerdo que haya aplicado nunca su propio consejo. En las películas donde aparece adulto, dice, habla por radio con tono aburrido. Bueno, acá John Connor, me acabo de cargar a 5 Terminator yo solo, no gran cosa.
el héroe de una sola línea me saca de la película. Y se siente tan forzado, tan poco natural, que dejo de ver a un carácter hablando como un ser humano normal y paso a imaginarme a la oficina de marketing discutiendo el asunto en una tormenta de ideas. Esa es muy estúpida, esa es muy gay, esa se puede malinterpretar, esa es ambigua, esa la pueden encontrar ofensiva, esa es muy extraña. Esa suena bastante bien, ¿eh? I've been looking for you for 8 months. Whenever I should have had a gun in my right hand, I thought of you. Now I find you in exactly the position that suits me. I had lots of time to learn how to shoot with my left. When you have to shoot, shoot, don't talk. Con las princesas me parece que ocurre algo parecido que con su pretendido opuesto, el strong female character. Todo el mundo las odia, pero me parece que mucha gente no capta por qué las odia. Hay un discurso anti-princesas que las rechaza por ser un estereotipo femenino tradicional que debe ser eliminado y reemplazado por el strong female character. Pero esta es la razón por la que una minoría política de pervertidos despreciado por todo el mundo odia el estereotipo de las princesas, no la razón por la que la odia el resto del mundo. Las princesas, digo las princesas de carne y hueso, según la estupenda definición de Napoleón, son la moneda de curso legal de la diplomacia. Un historiador con mentalidad verdaderamente científica debería obviarlas y decir simplemente que en tal año fulano de tal contrajo matrimonio con Austria y 5 años después se casó en segundas nupcias con Hungría. Una princesa es una aristócrata que a la vez no está destinada a desempeñar ningún rol relevante en su vida. O sea, es una niña mimada perpetua. Y es interesante señalar que en las películas de Disney, las reinas, en cambio, o están muertas o son la villana, nunca la heroína. La heroína es siempre la princesa. Y las princesas son la expresión máxima de lo que Aldous Huxley llamaba el peterpanismo. Esto es el deseo de no crecer, el deseo de no madurar, el deseo de no tener jamás responsabilidades, el deseo de vivir en una fiesta de cumpleaños perpetuas. Los disfraces de princesa suelen ser de princesa de Disney, suelen ser típicos de fiesta de cumpleaños. Y yo creo que esta es la razón por la que la princesa es aborrecible. El equivalente masculino, el pirata, no es tan odiado, o no lo es en realidad, porque es el villano. O si no, es un alivio cómico. Y lo cómico es despreciable. Es explícitamente despreciable. La princesa es aborrecible porque debería ser la villana. Y no la están presentando como la heroína. Y esto es lo que creo que es abominable, es lo que odia a todo el mundo y por eso las princesas de Disney son el cliché más odiado de la historia del cine. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.